Estamos a menos de una semana de que inicie el nuevo ciclo escolar 2023-2024. ¿Está en riesgo el uso de los libros de texto gratuito? Bueno, pues es la pregunta que hago para poner el tema sobre la mesa, y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y al analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Caballeros, el tema sobre la mesa, todo suyo. Buenas tardes. Ay, Eduardo, pues sí. A ver, estamos a una semana, como dices. Víctor, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Estamos a una semana de que inicie el ciclo escolar, ¿sí? Y estamos en medio de este conflicto. Y yo meditaba esta mañana, Víctor, ¿sí? Bueno, es un conflicto que no existía. Es un conflicto que fue generado por esta administración, que fue generado por sentirse especiales, por querer dejar historia, por querer estar en ese lugar dentro de la historia de este país, y que poco a poco, lamentablemente, para el presidente López Obrador y para su equipo de trabajo, pues lamentablemente no ha venido ocurriendo lo que ellos seguramente pensaron hace mucho tiempo. Un problema que no existía. Un problema que también, cuando se hacen cambios importantes en los programas de estudio, en los libros de texto, generan problemas, ¿sí? Generan discusión, generan desde luego gente a favor, gente en contra. Y lo vimos con la reforma educativa de Peña Nieto, y lo vimos con el lanzamiento de los libros de texto hace ya algunos años, cuando se cambió el modelo en aquel entonces. Entonces, a ver, sí, el problema que yo veo es que es un tema que se genera en esta administración, y que por querer ser diferentes, de alguna forma estamos metidos a estas alturas del sexenio, ya con temas políticos de por medio, politizando casi todo lo que se hace. Se les ocurre, bueno, hacer estos cambios, que déjame decirte, sí, muchos libros de texto seguramente requerirían actualización. Y la historia va caminando, y también hay que irle dando su actualizada a los temas. Sin embargo, ¿sí?, el querer implementar la nueva escuela mexicana sin haber publicado los planes de estudio como lo indica la ley, y luego publicar los libros de texto gratuito, pues provoca esto que estamos viendo, ¿sí? Que en algunas comunidades como San Cristóbal de las Casas, la gente decidió sacar los nuevos libros de texto y quemarlos, ¿sí? Lo que sería una aberración en general en cualquier parte del mundo, que se queme estos libros. Sin embargo, el origen, Víctor, sigo pensando que fue generado por esta administración, el hacer las cosas sin planeación, el hacer las cosas con prisa, y desde luego pasándose por alto lo que indica la ley, para empezar. Sí, Raúl, coincido contigo, una tormenta que yo creo no calcularon bien sus efectos, y que se fue complicando y pasó de ser un problema de corte social y de malestar natural hasta cierto punto, porque siempre hay ciertas reacciones en torno a los libros gratuitos que cada gobierno trata de imprimir su sello. Pues pasó a convertirse en un problema político, ya sea por la impericia, ya sea por el desprecio, o ya sea por la imposición arbitraria que se hizo en muchos de estos términos. Hay que recordar que el problema comenzó cuando la SEP comenzó cuando la Secretaría de Educación Pública empezó a filtrar ahí en febrero del 2022 lo que era en sí el plan de educación. Sí, pero se hizo más grave la nueva escuela mexicana. Y había dudas, había malestar, había incertidumbre, pero ahí van todos jalando. Pero ¿qué ocurre? Llegan los libros de texto, y ahí es cuando el asunto genera una oposición ya activa. Una oposición activa que se fue complicando a través de la organización social, y que hoy pone en aprietos, fíjate, integrada por la Unión Nacional de Padres de Familia, que no es un tema menor, es una asociación seria y con mucha fuerza. La misma iglesia empezó a participar, académicos, periodistas, organizaciones sociales, agrupaciones de maestros, todos se fueron sumando poco a poco en este malestar que hoy se le hizo una bola enorme al gobierno, porque los gobiernos de los estados que también ya entraron, y lo que era un problema de corte social, de corte que se podía haber discutido, dialogado, terminó, qué absurdo, Raúl, terminó no solucionándose de manera política, sino ahora en un aspecto legal. En una determinación que tiene que ser la
la Suprema Corte la que determine dónde está la legalidad. Fíjate qué tiempos tan absurdos estamos viviendo. Tiempos tan absurdos, lo dices bien. Pero mira, a ver, desde mi punto de vista, este es un problema que se genera en esta administración, una tormenta, como tú bien lo dices, que ha creado y que se ha creado en esta administración. Un problema generado por este mismo gobierno, ¿sí? Es facultad del presidente poder de alguna forma modificar los planes de estudio, incluso los libros de texto, ¿sí? Sin embargo, hay un procedimiento. Y esos son los amparos que han ganado algunas entidades como Chihuahua, porque se violó el camino de cómo debe anunciarse un plan de estudio, cómo debe de publicarse un plan de estudio, cómo debe de consultarse un plan de estudio con los expertos, y los libros de texto igual tendrían que publicarse luego de que ya se dieron a conocer los planes de estudio y que también hayan recorrido una serie de aspectos de consultas con los expertos, y todo eso no se hizo, ¿sí? Y luego lo que se hizo lo reservan, lo esconden. Entonces, pues ellos mismos van generando que se cree esta incertidumbre, que las expectativas no sean correctas, no se está cumpliendo con la ley, y ahora el presidente le pide a la Suprema Corte de Justicia que se respete la ley, que se respete el artículo 1, el 2, el 3 de la Constitución, el 4 de la Constitución, el tercero concretamente que habla sobre la obligación del Estado para ofrecer una educación gratuita a todos los niños en México, ¿sí? Entonces el presidente dice, es que los ministros y los jueces que dieron estos amparos no están respetando la ley, cuando ellos mismos fueron primero los que la violaron y que no siguieron los procesos correspondientes. Entonces, me parece que el presidente tiene razón, ¿sí?, al pedir a la Suprema Corte que se respete lo que dice el artículo 3, pero también los jueces, Luis María Aguilar, que este magistrado que entregó este amparo, suspendiendo la entrega de libros de texto gratuito en Chihuahua concretamente, porque no se siguieron los procesos, también tiene razón. Entonces, la verdad es que estamos en esta guerra de exigencia de la ley, y que a fin de cuentas, Víctor, me parece que los que saldrán perdiendo en esto serán precisamente los alumnos. Ahora, los errores ortográficos, los errores gramaticales, ¿sí? Fe de ratas, ya lo habíamos dicho, los maestros finalmente sobre ellos va a caer esta responsabilidad. Pero ese tipo de tendencia, esa inducción que hay, por ejemplo, a romantizar los movimientos insurgentes en este país, el quitarle el nombre, con el caso muy mencionado de cuando la Liga 23 de septiembre secuestró al empresario Garza allá en el estado de Nuevo León y lo matan o resulta muerto, ¿sí?, en donde los libros de texto romantizan el secuestro de un empresario y le ponen retener. ¿Por qué romantizar estas cosas que ya las habíamos comentado, ¿sí? Y además de los errores gramaticales y ortográficos que, bueno, son muchos. O por ejemplo, estas cosas que a veces hacen tanto ruido, el que los libros de texto acepten que se diga dijistes, hicistes, ¿sí? Que parecen aberraciones, el hablar mal el castellano, el hablar mal el español, y que de alguna forma pareciera que se tolera con todo esto. En fin, me parece que estamos en un tema de politizar este asunto, y la pregunta, como bien lo decía Eduardo al poner el tema sobre la mesa, estamos a una semana, Víctor, ¿sí? Muchos van a utilizar los libros de texto anteriores, pero estamos una semana de que inicia el ciclo escolar, y bueno, otro de los errores que Mexicanos Primero destacaba en este tema es que, ¿por qué si se iba a hacer un cambio, de cambiar del tema de materias al tema de comunidades, ¿sí? Este es un cambio importante, haber empezado con el primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria, y no querer hacer historia cambiando todo de sopetón con los problemas que hoy tenemos ante un ciclo escolar que tenemos ya encima? Lo dicho anteriormente, Raúl, ya lo habíamos reflexionado, ¿no? Una de las características de esta administración es querer hacer las cosas rápido, con prisas,
y sin consensos, y esto está generando múltiples problemas. Aquí un asunto de tipo ideológico que sí existe también, que se quiere plantear en los libros, que es una realidad también, se quiere poner el sello de la casa, y por el otro lado también los problemas que son de tipo práctico y del día a día. Mira, estaba yo haciendo un resumen. La carga, no dicha por mí, sino por las asociaciones de padres de familia, lo que encontraron, una carga para los maestros brutal, porque vienen nuevas cosas que explicar sin un debido entrenamiento básico. Exacto. Otro, se invirtieron 85 pesos por maestro para lo que fue el proceso de actualización. Realmente bajo, nada para lo que significa. Se le ha quitado dinero, se ha recortado dinero a la capacitación, y hoy de pasar de más de 1,000 pesos son casi 80 por maestro. Fíjate, y luego las inconsistencias pedagógicas, la desorganización escolar, los cambios abruptos en los planes y en los libros, todo esto se combina y, como bien tú lo dices, al final del día termina siendo afectados maestros y niños, porque para los maestros significa, pues es una fuerte presión, y para los niños también, pues una percepción o sensación de que no los están llevando por buen rumbo, y padres de familia que se dividen entre quienes aceptan este tipo de educación porque no conocen otra, y entre quienes tienen un poco más de información y dicen, pues yo no quiero esto para mis hijos. Un problema innecesario para mi gusto, Raúl, si hubiésemos partido de la premisa de que hoy en día toda transformación implica involucrar a todas las partes involucradas, claro, y hacer partícipes a todos. Algo que este gobierno, la verdad, ha decidido en muchos de los casos no hacerlo. Sí, y todo eso con el desprecio hacia la ley, finalmente, ¿no? Como ya comentamos, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán, también Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Guanajuato y Chihuahua, desde luego, son las entidades donde los gobernadores han señalado que van a esperar la resolución legal para la distribución o no de los libros de texto, ¿sí? En el caso de Chihuahua hay una controversia constitucional, es decir, ahí el camino va a ser diferente a las otras entidades que van a esperar que la Suprema Corte de Justicia determine si estos procesos que de alguna forma se brincó la Secretaría de Educación Pública pueden tener alguna afectación o no sobre esto. Pero sea una cosa o sea otra, la muestra de rechazo son 164 millones de libros de texto gratuito que se tendrían que entregar la próxima semana. 164 millones, ¿sí? Es un mundo. Y de acuerdo a la información que han dado muchas de las entidades, se han entregado libros solamente para primaria, no se han entregado los libros de secundaria, no se han entregado a las bodegas de las entidades los libros de preescolar. Y esto finalmente, ¿a qué nos lleva, Víctor? A mi conclusión es que este problema, ¿sí?, que es un tema de política, un tema de falta de planeación, un tema, como tú dices, que no se consultó adecuadamente como lo dice la ley, ¿sí?, va a traer que la brecha entre los alumnos que tengan solamente la opción de la educación oficial, gratuita, obligatoria, y que estos libros y la falta de capacitación de los maestros y los errores que tienen estos libros puede de alguna forma abrir esa brecha nuevamente entre los que tienen y pueden y los que no. Y eso es algo muy lamentable en nuestro país, que venimos teniendo atrasos importantes en el tema de educación a partir de la pandemia, que tuvimos un retraso de casi 2 ciclos escolares, de acuerdo a lo que han dicho los expertos en el tema de educación. Y fíjate, Raúl, es triste también porque México tiene una historia muy interesante en lo que tiene que ver con la implementación de los libros gratuitos, de la educación gratuita en las escuelas. Hubo un tiempo en el que México se convirtió en un ejemplo a nivel mundial por la manera en que se implementó toda esta política pública de llevar desde la época de Vasconcelos, si mal no recuerdo, creo. En fin, viene de muy atrás ese esfuerzo genuino y legítimo de tratar de llevar libros gratuitos a todos los niños en edad de educación. Fue ponderado muchas veces por muchos países y tomados por ejemplo. Y mira a dónde hemos venido a terminar. En una situación en la que la realidad es terrible. Solo 8 de cada 100 personas que comienzan una carrera universitaria logran terminarla.
¿Y qué te digo de las cifras que hablan de quienes se tienen que salir de la primaria, quienes no terminan la secundaria y quienes se quedan frustrados en la preparatoria? Ahí está la realidad. Víctor, gracias. Un abrazo, Raúl.